La venganza de la mendiga contra el millonario, tras confesión impactante minutos antes de la boda. Madrid estaba irreconocible aquella mañana. Las calles vibraban con el rumor sofocante de un secreto a punto de estallar. Y en una lujosa mansión frente al Retiro se cocía algo que nadie podría olvidar. Rebeca, una joven de barrio, con manos curtidas pero sonrisa sincera, esperaba vestida de blanco, envuelta en satén y desesperanza. Minutos antes de lo que debería ser el día más feliz de su vida, la traición cayó como un relámpago. La confesión brutal no vino de un extraño, sino de Gabriel, su flamante prometido, el millonario que había conquistado su corazón, y para ellos, su mundo entero. Entre risas sordas en una habitación contigua, él admitía a sus amigos que todo era un juego de intereses. La boda se cobijaba bajo la sombra sucia del dinero. Solo me caso por el negocio. Ni un ápice de amor en todo esto, dijo con una sonrisa falsa, sin imaginar que su tranquila novia decidió usar su dolor como arma. Ya no era la ingenua que soñaba con cuentos de hadas, sino la maestra invisible del espionaje doméstico. Con dedos ágiles y mirada felina, Rebeca comenzó a recoger pruebas, grababa en secreto conversaciones, almacenaba mensajes, guardaba cada mentira de Gabriel como si fuera oro negro. El millonario la reía como una simple mendiga del barrio, alguien sin recursos, sin defensa. Pero él ignoraba que bajo esa fachada amable se escondía una estratega capaz de convertir cada traición en su eslabón para la gloria. El vestido blanco quedó suspendido en el aire mientras la noche caía, y con ella su plan comenzó a tejerse con precisión mortal. Javier, el abogado que apareció como un ángel entre papeles y dudas, se convirtió en su aliado más cercano. Juntos diseñaban jugadas perfectas, listas para exponer al falso amor, para dejar a Gabriel desnudo frente a la justicia. Pero justo cuando parecía que todo marchaba al compás de su revancha, llegó el golpe y la luna, indiferente, se asomaba detrás de las nubes, testigo silencioso de un duelo que apenas empezaba. El reloj corría, y con él la sombra del misterio que dejaría a todos sin aliento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Rebeca miró al vacío. La tensión la envolvía como una niebla espesa. Mientras su mente corría a 1000 por hora, la sombra de Patricia se levantaba como un monstruo inespé. La luna, fría y distante, parecía burlarse de su confusión. No podía dejar que algo tan pequeño como una mujer la detuviera. Rebeca tomó aire y se concentró en reunir todas las pruebas, pero de repente un sonido rompió el silencio. Una explosión, un grito desgarrador. Era un estruendo que no encajaba en aquel mundo de lujos y sonrisas falsas. Los murmullos se convirtieron en alboroto, la gente corría y ella sintió una punzada de miedo. ¿Qué había pasado? Saliendo de la mansión, se encontró con un caos absoluto. Allí en el jardín, la escena era digna de una pesadilla. Gabriel, su prometido, yacía en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, impávidos y vacíos. La sangre se esparcía como una tormenta roja alrededor de su cuerpo, y el aire se volvió pesado y cálido. Rebeca sintió cómo su corazón se detenía por un momento. No podía ser real. ¿Era una broma cruel? La gente a su alrededor empezó a gritar. Un grupo de personas comenzó a rodear el cuerpo. Entre ellas, un rostro conocido. Javier, el abogado que había sido su aliado. Él estaba pálido, temblando. «¡No puede ser!», exclamó, y sus ojos se encontraron con los de Rebeca.
Era una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Y entonces, algo inesperado sucedió. Patricia, que hasta ese momento parecía solo un rival en su juego, se lanzó hacia Gabriel caído, arrastrando consigo a una figura del fondo. Un hombre alto con un abrigo negro y una mirada oscura. Era el plan de Gabriel, estaba en peligro, él lo sabía y me lo ocultó todo, gritó Patricia, mientras se arrodillaba junto al millonario. Rebeca sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo ese tiempo, había pensado que Gabriel era un simple hombre atrapado en su propia codicia. Pero ahora, un nuevo secreto se desvelaba, uno que vinculaba a todos. Gabriel había sido no solo un traidor, sino parte de un plan mucho más grande, oscuro y retorcido. Nadie sabía de la amenaza real que se cernía sobre él, de una mafia que había tejido sus hilos en la alta sociedad. El miedo y la confusión se encaramaban en sus corazones. La multitud murmuraba, buscando respuestas que nadie tenía. ¿Quién lo ha hecho?, preguntó un amigo de Gabriel, mientras las sirenas de las ambulancias llenaban el aire con su lamento. El tiempo se detuvo. Cada segundo era una eternidad. Rebeca sintió que su mente estallaba. ¿Qué pasaba ahora? La traición personal se había transformado en un misterio que amenazaba vidas. Aquel día, en que todo debería haber sido felicidad, se tornaba en un laberinto de sombras de venganza, secretos y peligros. Todo había cambiado, y su vida ya no sería la misma. Concertada, y con el alma rota, miró a Patricia, quien lloraba desconsolada. Había algo en sus ojos, un destello de complicidad. «Tú no sabes la verdad», murmuró Patricia, mientras enredaba su mano en el cabello deshecho de Rebeca. Y así, mientras la luna se ocultaba detrás de nubes oscuras, un nuevo juego comenzaba. Uno que prometía llevarlas a ambas al límite, a la verdad que ni siquiera soñaban. ¿Cómo podrían navegar en ese mar de incertidumbre? La venganza de la mendiga había tomado un giro inesperado, llevando consigo anhelos y promesas quebradas. El reloj seguía su curso, y cada tic resonaba como un eco de lo que aún estaba por descubrirse. Rebeca sintió una punzada en el corazón. Las palabras de Patricia resonaban en su mente como un eco implacable. «Tú no sabes la verdad». Esa mirada de complicidad era un laberinto en el que no deseaba perderse. Pero, ¿qué verdad? La escena a su alrededor estallaba en caos. Todo se volvía confuso mientras intentaba procesar la imagen. «¿Quién lo ha hecho?», preguntó un amigo de Gabriel con voz temblorosa, el miedo brotando de sus ojos. En medio del tumulto, Rebeca sentía cómo su mundo se desmoronaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que helaba la sangre. Todos se volvieron hacia una figura que emergía entre la multitud. Un hombre alto, con el rostro pálido, que parecía llenar de la nada. Su mirada era intensa y feroz, y en su mano, un pequeño dispositivo brillaba con una luz luminosa. Rebeca se acercó un paso, sintiendo cómo el aire sobre sus pulmones se hacía denso. El hombre comenzó a gritar, su voz retumbando. No fue un accidente. Gabriel estaba en peligro porque sabía demasiado. Ellos vienen por todos nosotros. La tensión llenó el ambiente. Este nuevo giro era un relámpago en medio de la tormenta. «¿De qué hablas?», gritaron algunos en la multitud, pero la respuesta nunca llegó. El hombre cayó al suelo, un golpe seco, y la respiración se detuvo en varios presentes. El caos se detuvo momentáneamente. La confusión se convirtió en un silencio inquietante. Rebeca sintió que el pánico la envolvía. Mientras las sirenas de las ambulancias se acercaban, un sudor frío le empapaba la frente. Sin embargo, su mente corría a 1000 por hora. Gabriel no solo era un millonario sin escrúpulos, había algo más oscuro detrás de su futuro y su muerte. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Y quiénes eran ellos? Patricia se acercó tambaleándose, el rostro pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rebeca, tengo que contarte algo sobre Gabriel, sobre nosotros». La desesperación en su voz era palpable, pero antes de que pudiera continuar, un grito cortante partió el aire. Era José, el mejor amigo de Gabriel, señalando hacia el cielo. «¡Miren!
¡Un dron!, gritó, aterrorizado. Todos miraron arriba, y allí estaba, un pequeño aparato volador revoloteando como un ave de mal agüero. La multitud empezó a dispersarse, huyendo de un escenario que se había vuelto una pesadilla. El dron descendió rápidamente, y a través de su cámara, la visión que proyectaba revelaba no solo la escena del jardín, sino algo más, un colgante, un collar que lucía Rebeca. Era la misma joya que había visto en fotos de Gabriel, una reliquia familiar que había desaparecido hacía años. El miedo la golpeó como una ola. «No puede ser», murmuró, sintiendo que su mundo se deslizaba de nuevo bajo sus pies. ¿Cómo podía ese collar estar ahí, en este momento fatídico, si ella no lo había mostrado a nadie más que a Gabriel? ¿Era posible que todo hubiese sido parte de un juego sucio, de una trama de la que jamás había sido consciente? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el ruido era como un trueno. Las ventanas vibraron, y las sombras danzaron en las paredes. «¡Salgan todos!», gritaron las voces. La gente corría, el pánico se extendía. La escena se desmoronaba en locura. Rebeca miró a Patricia, quien parecía desvanecerse, su dolor transformándose en pánico. «Necesitamos salir de aquí, descubrir la verdad», dijo, y apenas tuvieron tiempo para salir corriendo. Mientras huían, el eco del caos resonaba en sus mentes, y con cada paso, la pregunta se intensificaba. ¿Qué oscuro secreto había traído la muerte de Gabriel y cómo los afectaría a ellas? Cada segundo contaba, y el reloj de su venganza estaba marcando un nuevo compás mucho más peligroso. Rebeca y Patricia corrían sin rumbo, el pánico pulsando en sus venas. Solo podían pensar en escapar del horror que había estallado en la mansión. Y mientras se adentraban en la oscuridad de la noche, el eco del caos seguía resonando en sus oídos. Cada grito, cada sirena, llenaba el aire de un terror inde. Gritó Patricia, aferrándose a su brazo, casi tambaleándose. «Rebeca, hay algo que debes saber. Es sobre Gabriel. Hay más de lo que crees». La desesperación en su voz era palpable, capaz de traspasar cualquier miedo. Algo en su mirada hizo que Rebeca se detuviera. La luna iluminaba sus rostros, resaltando el sudor, la confusión y la urgencia. «¿Qué es, Patricia? Hablemos después, no tenemos tiempo». Rebeca podía sentir su corazón disparado, su mente atrapada entre la necesidad de huir y la curiosidad que la consumía. «Es sobre el collar». «Rebeca, el collar no es lo que piensas. No fue solo una joya, es la clave para entender todo». Patricia parecía estar al borde de la locura. Sus ojos reflejaban un horror que iba más allá de lo visible. Un estruendo resonó detrás de ellas, sacándolas de su trance. Era el sonido de las ventanas estallando en la mansión. Sin poder aguantar más, Patricia empezó a hablar. Su voz temblaba. Gabriel tenía enemigos, rivales, cosas oscuras. El collar era parte de un trato, algo muy grande y muy peligroso. Rebeca sintió un nudo en la garganta. «¿Qué trato? ¿Qué estás diciendo? Explícate». La urgencia de la situación se entrelazaba con el terror que ya sentía. Gabriel tenía conexiones, vínculos con el crimen organizado. Yo estaba involucrada. Él me prometió mantenerme a salvo. Pero ahora... Patricia se cubrió la cara con las manos, su figura temblando. Rebeca no podía creer lo que oía. La imagen del hombre al que amaba se desmoronaba en 1000 piezas ante sus ojos, revelando un secreto que nunca pudo imaginar. «No puede ser. Él no podría hacerme esto». La incredulidad pesaba como una losa sobre su pecho. Pero entonces una sombra se deslizó detrás de ellas. Rebeca giró de inmediato. Una figura emergía de la oscuridad. Un hombre, alto, con un rostro conocido. «José, tú», exclamó Rebeca, sintiendo otro golpe de terror. «¿Qué haces aquí?» «Rebeca, no puedes quedarte aquí. Gabriel no murió solo. Hay quien está detrás de esto», intervino, su voz tensa y apremiante. La mirada en sus ojos era de advertencia, de que sabían más de lo que decían. «No solo nosotros, también ellos vienen por Patricia».
todo pareció detenerse por un instante. La traición, los secretos, la muerte, cada palabra se tejía en un velo que cubría la verdad. ¿Quién viene? ¿De qué hablas?, preguntó Rebeca, mientras su mente buscaba respuestas. Es una mafia, una familia que quiere recuperar lo que Gabriel les robó. El collar, Rebeca, pertenece a ellos. Siempre lo hizo. Patricia estaba pálida. La angustia de lo que escuchaba la consumía. En ese momento algo hizo clic en la mente de Rebeca. Esos días de amor y promesas se desvanecían ante un panorama turbulento. ¿Y tú, José? ¿Por qué no nos dijiste nada antes?, preguntó Rebeca, sintiendo un calor interno de traición. ¿Eres parte de esto? Yo no lo sabía todo, pero ahora que está muerto, somos el objetivo. Ellos vendrán por nosotros. Su voz se quebró al fin. La amenaza se cernía sobre ellas con un peso aterrador. Entonces la oscuridad rompió. Fuegos artificiales estallaron en el cielo, iluminando la noche. Era un cruel recordatorio de la celebración que había terminado en desolación. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Patricia. Sus manos temblaban mientras el sudor caía por su frente. ¡Correr! ¡Hay que salir de aquí!, gritó Rebeca. Y en ese instante una explosión resonó cerca, un nuevo estruendo que parecía anunciar su perdición. Pero en un giro del destino, la luz desveló una silueta familiar. Un grupo de hombres armados avanzaba, rodeándolas con una sonrisa inquietante. «Sabíamos que vendrías, Rebeca», dijo uno de ellos. Ella reconoció su voz, como un eco distante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo la mafia la había seguido, era alguien cercano. «Es hora de que hablemos sobre el collar de Gabriel, querida». El suelo se desmoronó bajo sus pies. Todo lo que conocía, cada relación, cada decisión, se retorcía en algo irreconocible. En un mar de caos y confusión, la vida de Rebeca se giraba hacia un horizonte oscuro y desconocido. «¿Qué has hecho?», susurró Patricia, mientras el grupo se acercaba aún más. La verdad estaba a la vista, pero el misterio la atenazaba, y la desesperación se cernía sobre ellas. El futuro, una sombra inquietante, se desvanecía a medida que la noche se cerraba sobre sus almas. ¿Quién realmente estaba detrás de todo? ¿Y qué significaba eso para su venganza? Rebeca y Patricia sentían el sudor resbalando por sus frentes, mientras el pánico aumentaba. El grupo de hombres armados se acercaba. Sus sonrisas inquietantes hacían que el aire se tornara pesado. «Sabíamos que vendrías, Rebeca», dijo uno de ellos, con una confianza que helaba la sangre. «¿Qué queréis de mí?», preguntó Rebeca, su voz temblando, tratando de mantenerse firme. Patricia la miró angustiada, y la presión de la situación la hacía querer llorar. «Respondan», gritó, pero la respuesta nunca llegó. El hombre, con su mirada fría, dio un paso al frente. «Gabriel no fue un simple millonario. Tenía algo que ustedes no comprenden, algo que aún no han visto», dijo, mientras el resto del grupo empezaba a rodearlas, alerta y confusa. Rebeca sintió el calor de su ira y su miedo mezclándose en su pecho. «Solo quiero saber por qué está muerto», exigió. Pero antes de que el hombre pudiera contestar, un estruendo resonó desde la mansión. Una explosión, como un trueno que partía el cielo, hizo temblar el suelo a sus pies. El grupo se dispersó momentáneamente en caos. «Ahora», gritó José, mientras arrastraba a Rebeca y Patricia hacia una dirección contraria. Todo se volvió un torbellino. La adrenalina recorría sus venas. Entre gritos y sirenas, Rebeca apenas podía pensar. Solo quería alejarse, a cualquier lugar. Corrieron a través del jardín, pero cuando llegaron a la esquina de la mansión, se encontraron con un espectáculo inquietante. La figura de un hombre, cubierto con un abrigo oscuro, emergió de las sombras. Tenía el rostro dibujado por una cicatriz roída por el tiempo, y en su mano sostenía un pequeño dispositivo que pulsaba con una luz intensa. Rebeca sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Detente!», chilló, pero sus órdenes se perdieron en el aire. El hombre presionó un botón. De repente, un grito desgarrador emergió del caos. Patricia se detuvo.
Sus ojos se abrieron de par en par. «No, no, no», gritó, antes de que el hombre apretara de nuevo el botón. Un instante después, una ráfaga de humo negro estalló desde el interior de la mansión, transportando la desesperación como un eco de horror. Rebeca retrocedió, sin poder moverse. «Gabriel», lanzó a las llamas su nombre. De repente, un estallido resonante atrajo su atención. Las ventanas de la mansión se rompieron en una lluvia de cristal, mientras la escena se convertía en un infierno. El hombre oscureció la vista, arrastrando a Patricia hacia el lado opuesto. «Sigue corriendo», gritó José, pero el terror paralizaba a Rebeca. ¿Qué estaba pasando? Todo se sentía como un mal sueño, un torbellino de locura. De pronto, el rostro del hombre se iluminó en un brillo siniestro. «Lo siento, Rebeca, no puedes escapar de esto», dijo él con una voz sorprendida, revelando de repente un curioso rostro conocido. Era el hermano de Gabriel. La revelación la dejó sin aliento. «¿Qué? Tú tienes que estar equivocado», tartamudeó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No, no puede ser». Las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Por qué? Él estaba involucrado en algo grande, y su muerte también es parte del juego. Lo planificamos juntos. Todo esto era para asegurarte de que el collar no cayera en manos equivocadas, admitió, mientras el fuego iluminaba su rostro. Cada palabra era como un puñal en su pecho. Rebeca sintió como si todo su ser se partiera en dos. «¿Eras tú el que le decía que me amaba? Eras parte de la farsa», gritó mientras su corazón se llenaba de traición. La ira, la confusión y el dolor chocaban dentro de ella. «Lo siento, no podía. Era la única forma de protegerte de la verdad. Ellos vendrán, pero el collar es la única ruta hacia la salvación», dijo mientras el pánico brotaba en sus ojos. «Tienes que confiar en mí». La confusión se apoderó de ella en un instante. Lo que creía saber, lo que pensaba que era, se desanchó como un sueño fugaz. «¿La salvación? ¿Qué verdad? Todo este tiempo creí que era por amor», gritó. Pero en aquel momento, un nuevo sonido interrumpió el caos. «Disparos». La realidad se desdibujó. En un abrir y cerrar de ojos, todos estaban en movimiento otra vez. Más que nunca. La traición, los secretos, la muerte. La línea que marcaba su vida ahora se había convertido en un laberinto de espejos. «Sigue adelante, ahora», gritó José, una voz esperanzadora en medio del horror, dirigiéndolas hacia la salida. «Esto no ha terminado», exclamó el hermano, mientras el caos se apoderaba de ellos. No sabía quién había disparado ni para qué. Sus secretos hasta ese instante estaban enterrados. La noche ya no era solo un manto oscuro, sino una telaraña de engaños, y el precio por descubrir la verdad podría ser más alto de lo que suponían. Rebeca miró a Patricia, cuyas lágrimas reflejaban el horror de la situación. El collar, aquel objeto que había simbolizado tantas cosas, ahora era el hilo que amenazaba con desmembrar todo lo que conocía. Tenía que decidir, ¿serían capaces de luchar? ¿O se convertirían en víctimas más de una historia de traiciones y venganzas que apenas comenzaba? El reloj ya no solo marcaba el tiempo, sino que contaba los momentos hasta el final de su aliento. Rebeca miró a Patricia, cuyos ojos, llenos de pánico, parecían buscar una respuesta que ni ella misma tenía. A su alrededor, el caos se desataba. Los hombres armados con sonrisas sombrías avanzaban, y el eco de la explosión seguía retumbando en su mente. La verdad que había creído conocer se desmoronaba. «No podemos quedarnos aquí», gritó José, empujando a ambas hacia la salida. Pero la mente de Rebeca giraba. «Patricia, dime más, ¿qué sabes?», exigió, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Lo que Gabriel quería proteger es algo más grande. El collar», empezó, pero un nuevo grito rompió la tensión. Del caos emergió un hombre, flaco, de cabello revuelto. Se tambaleaba, pero su mirada era feroz. «No, no es posible»,
chilló. No podéis confiar en él. Él es el traidor. Todos se congelaron. Un nuevo rayo de angustia iluminó la escena. ¿Qué? Exclamó Rebeca, sintiendo cómo la confusión la abrazaba. ¿Cómo puedes decir eso? Gabriel, él estaba jugando una doble cara. Tú no lo conocías realmente, gritó el hombre. Sus palabras cortaban como cuchillos. Cállate, no sabes lo que dices, rebatió José, pero ya era demasiado tarde. El hombre se lanzó hacia ellos, su rostro retorcido en desesperación. Es la mafia. Ellos le dieron un ultimátum y él lo ocultó. No era solo una broma, dijo, mientras la multitud murmuraba, rociando el ambiente de una ansiedad espesa. Rebeca sintió que su corazón se encogía. Todo lo que había amado y creído, de repente estaba en juego. ¿Estamos hablando de un juego que incluye traición, muerte, dinero? ¿Qué había realmente detrás de aquella imagen perfecta que había construido de Gabriel? Diga la verdad, insistió. En la tensión se sentía la opresión de 1000 susurros. Un golpe seco resonó. Un tiro. Rebeca sintió el horror brotar como un torrente. El hombre se desplomó. Un charco oscuro comenzó a expandirse a su alrededor. Todos gritaron. La multitud se agolpó mientras el caos se desataba. Ella y Patricia retrocedieron, ambas desbordadas. Ahora es nuestro momento, gritó José, pero Rebeca no podía moverse. Las imágenes de la calma y la felicidad se desmoronaban en su mente. Rebeca, tenemos que irnos, la sacudió Patricia, pero la mirada de Rebeca se perdía en aquel charco de vidas interrumpidas. Las sirenas empezaron a sonar en la distancia, acercándose cada vez más rápido. De repente, un destello iluminó el lugar. Un dron, el mismo que antes había surcado el cielo, se acercó volando, casi como un aviso ominoso. El brillo frío de su cámara la miraba, revelando más secretos, más verdades ocultas. No, no de nuevo, exclamó Rebeca en voz alta, y como si el tiempo se detuviera, vio el collar, brillando, en una de las imágenes proyectadas. Pero allí, al lado del collar, había algo más. Una foto de ella, junto a Gabriel, sonriendo. Pero, detrás, la figura de un hombre al que reconocía. «Eso es», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. «Ese es mi padre». El suelo se desvaneció bajo sus pies. Su padre, un hombre perdido desde su infancia, aparecía en el centro del conflicto. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz temblorosa. «No lo puedo creer», dijo Patricia, apretando la mano de Rebeca. «¿Cómo esto está conectado?» «Oh, Rebeca, tu padre estaba involucrado». «Antes de morir», gritó José, la desesperación colándose en su voz. Todo lo que había pasado, cada elección, cada partícula de dolor, se resquebrajaba ante los secretos familiares que salían a la luz al mismo tiempo. Ya no solo era una venganza personal, era un entramado que unía la vida de Rebeca con la oscura existencia que había dejado atrás. «Esto no termina aquí», retumbó en su mente. La luna, ahora esa fría testigo, brillaba con un fulgor aterrador. Mientras el caos y el ruido se acercaban, una sola pregunta martillaba en su interior. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué secreto había tejido con Gabriel? Sin respuestas, solo un abismo de dudas y miedos, Rebeca sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Rebeca miró a Patricia, el aprecio y la angustia bailando en sus ojos, mientras el murmullo del caos se transformaba en un clamor ensordecedor, resonando en su pecho como un tambor de guerra. El tiempo parecía deteriorarse alrededor de ellas. «Cada segundo que pa», gritó José, tirando de ambas. Pero Rebeca sentía su cuerpo pesado, atrapado en la revelación de que su padre estaba más involucrado de lo que esperaba. Todo lo que había creído, todas las verdades que había abrazado, se desmoronaban. «Esperen», exclamó Patricia, desesperándose. «¿Qué es lo que hay en el collar?» «El collar, Rebeca. Necesitamos saberlo ya». La mirada de Patricia, llena de autoconfianza, ahora se tornaba en un espectro de pánico. El eco de su voz atravesó el ruido, pero la respuesta de Rebeca quedó ahogada en el regreso de un hombre. Uno que no esperaban ver, de pie en la entrada de la mansión. Era el hermano de Gabriel, mirándolas con intensidad en su mirada. Pero había algo más. En su mano,
Un objeto brillante captó la luz. Un arma. ¡Atrás!, ordenó, y su voz vibraba con un poder que hizo que todos temblaran momentáneamente. «José, aléjate», gritó Rebeca, echándose hacia adelante, pero el movimiento del hombre llegó antes que ella pudiera actuar. «Tú no sabes nada de mi hermano», espetó, desbordando rabia. Él no era un simple millonario. Él estaba involucrado con la mafia. Todo era un juego para llevarlo hacia el abismo. Y ahora es tu turno, Rebeca, lanzó, apretando el arma. Ante la amenaza, el caos se intensificó. Las sirenas se acercaban, y la presión en el ambiente era palpable. Pero, en un instante, un grito desgarrador desgarró el aire. Un estallido ensordecedor, y el hermano de Gabriel cayó de rodillas. «¡No! ¡No!». La escena se tornó un mar de caos. Pero aún en el tumulto, una sombra se deslizó en la oscuridad. Un hombre alto apareció de la nada. Sus ojos fríos abarrotaban la escena. «Deja a Rebeca en paz», gritó mientras se lanzaba sobre el hermano de Gabriel, y se producía un forcejeo. Todo se deshizo en un torbellino, gritos resonando de izquierda a derecha. «Este día no termina aquí», vociferó el hombre desconocido, empujando a su oponente al suelo. En el instante en que el caos se apoderaba de ellos, el dispositivo en la mano del hermano de Gabriel se activó, proyectando una imagen de un mapa. «¿Qué está pasando?», murmuró Rebeca, el miedo arrastrándola. En el mapa los símbolos marcaban un camino hacia lo desconocido. «Callad, no tenéis ni idea de lo que habéis desatado», dijo el hermano, ahora en el suelo, exhausto. «¿Qué es eso? ¿De qué hablas?». Patricia apretó la mano de Rebeca, pero su voz se perdió en el eco de balas que resonaban en la distancia. Sus mentes estaban abrumadas. Rebeca miró aquel mapa, la desesperación gritando en su interior. No solo se trataba de venganza, había algo mucho más grande en juego. Eso no es solo un mapa, es la localidad de una transacción fatal. Gabriel sabía algo y lo ocultó. El hermano empujó las palabras. Rebeca sintió como si un balde de agua fría le cayera encima. La tensión se disparó con los gritos ahogados. «Eso no se queda aquí», repitió el hombre en el suelo, y con su última fuerza impulsó una bolsa del suelo hacia ellas. «El collar. Toma el collar, Rebeca. Es tu única salida». Las palabras las golpearon como un rayo. Un collar. Una respuesta. ¿Qué significa eso? El silencio que siguió fue cargado de suspenso. Los hombres orientaron su atención hacia la bolsa. «¡No, cuidado!», gritó Patricia. Pero era demasiado tarde. Un destello repentino. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión sorda iluminó la escena, llenando el aire de humo y desesperación. El último eco de las palabras del hombre quedó atrapado. Un punto en la vastedad de la incertidumbre. La bolsa explotó en llamas, y la oscuridad consumió todo. Rebeca sintió que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. Su corazón latía desenfrenado. Todo lo que creía, su amor, su odio, su venganza, todo se desmoronaba junto a quienes deseaba proteger. «¿Qué ha pasado?», gritó Patricia, mientras la confusión la envolvía. Y en ese instante, una idea aterradora apareció en la cabeza de Rebeca. «No puede ser. ¿Y si esta guerra, esta lucha no era solo entre nosotros?». De repente, la verdad se asemejaba a una tormenta que delineaba no solo su historia, sino un juego de traiciones silenciosas que se extendían por un camino que jamás imaginaron. Y en ese momento, el regreso de un antiguo enemigo dio un giro tan impactante que volvió a transformar su mundo. «¿Quién realmente eras, Gabriel?». El eco de sus pensamientos se unió a la explosión de incertidumbre que la rodeaba, dejándola en una encrucijada donde las sombras se mezclaban con la realidad. Rebeca miró a Patricia, cuyo temor era evidente. El caos se desataba alrededor. Gritos confusos llenaban el aire mientras la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Las llamas comenzaban a consumir partes de la mansión. «¡Ya!», gritó José, su rostro reflejando una mezcla de pánico y urgencia. Pero Rebeca no podía apartar la vista del mapa proyectado, una visión que se grababa en su mente. Esa bolsa, el collar, ¿qué era lo que realmente encerraba?
Las palabras del hermano de Gabriel resonaban en su mente. No podía dejar que todo terminara ahí. La verdad estaba al alcance. Era imposible ignorarla. «¡Rebeca, corre!», la empujó José, y en ese momento se oyó un crujido ensordecedor. La estructura de la mansión, antes imponente, parecía derrumbarse. El hermano de Gabriel yacía entre llamas, su rostro distorsionado en agonía. «¡El punto! ¡Ayuda!», gritó, pero su voz se perdía entre el temor generalizado. El humo comenzó a inundar el espacio, un velo negro y asfixiante. «¡Salgamos de aquí!», gritó Patricia, tirando de Rebeca hacia la salida. Pero cuando llegaron al jardín, el caos era aún más intenso. Fuertes explosiones resonaban y las luces intermitentes de coches de policía se reflejaban en sus miradas desorbitadas. «No puedo dejarlo. No puede terminar así», exclamó Rebeca, gimiendo mientras retrocedía, su corazón latiendo con furia. La figura en el suelo, el hermano de Gabriel, había sido un reflejo de la traición. Pero aún así, algo dentro de ella temía dejarlo atrás. ¿Y si todo esto es solo una fachada? ¿Es si él sabe más? «Rebeca, ya basta. ¿No entiendes? No podemos arriesgarnos más», dijo José, jalándola con fuerza. Y en ese instante, todo se tornó silencioso. Un hombre alto, cubierto con una chaqueta oscura, emergió de las sombras, sus ojos fijos en ellos. «¡Alto!», gritó, y el eco resonó ominoso. Era Mario, el padre de Rebeca. «¿Eres tú? ¿Después de tanto tiempo?», murmuró ella, sintiéndose como si la tierra se abriera a sus pies. La traición que había sentido por Gabriel palidecía frente a la aparición repentina de su padre, aquel hombre que había desaparecido de su vida. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con la voz quebrada. La mezcla de asombro y confusión la abrumaba. Mario sonrió, pero era una sonrisa torcida, cargada de secretos. «La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Estás en medio de un gran problema, Rebeca». «¿Un problema? ¿Acaso estás involucrado en esto?». La incredulidad la atravesó. La imagen de su padre, el hombre al que había idealizado, se desvanecía como un espejismo. «¿Todo este tiempo? Rebeca, no tienes idea de lo que hay detrás de esta familia. Gabriel estaba en peligro, y tú lo arrastraste más profundo al fuego. Ahora ellos vendrán por ti también», respondió él, su voz ahora cargada de urgencia. «¿Ellos? ¿Ellos quiénes? Si todo esto es por el collar». Sus palabras se ahogaron en su garganta. Mario se acercó, y su mano, fría y dura, incluso tenía un destello de familiaridad. «El collar es más que una joya. Es la clave para abrir puertas de las que no tienes idea», dijo, y por un momento su rostro se tornó triste. Las llamas comenzaron a avanzar. El miedo se palpaba en cada respiración. «Rebeca, no hay tiempo. Confía en mí. Te llevaré a un lugar seguro», insistió Mario. Y la resistencia de Rebeca se disipó un poco, pero el miedo de perderlo otra vez aún la consumía. «No puedo confiar en ti», gritó. Pero dentro de su pecho, un rayo de esperanza luchaba por salir. «Si todo esto es cierto, ¿por qué no regresaste antes? Era demasiado peligroso. Pero ahora estamos todos en peligro», la interrumpió, su mirada intensa. «Escucha, Marvin, el hermano de Gabriel, no es el único que tiene secretos. Ellos están viendo cada movimiento que hacemos». El caos había alcanzado su clímax, y con un grito, la tierra tembló, haciendo eco de los estallidos que resonaban. En un giro abrupto, una figura se lanzó hacia Mario con furia desenfrenada. «Vas a pagar por lo que hiciste», exclamó. Era Patricia. La sorpresa fue devastadora. Un grito de horror escapó de los labios de Rebeca. «Patricia, no, detente». Pero no pudo detener lo inevitable. La traición, una vez más, estaba por desatarse. Mario se desplomó, y con él, toda la verdad que creían conocer se desvaneció en una tormenta de ramas quebradas y sombras acechantes. «¿Por qué hiciste eso?», murmuró Rebeca entre lágrimas. En medio de la confusión, la conciencia de que todo lo que había sido su vida, sus decisiones, giraban en torno a un oscuro despliegue de mentiras, comenzó a morder. Patricia se giró hacia ella, ojos desbordantes de furia. «Tú nunca debiste saberlo. Fue una trampa».
Las evidencias se fundieron en un solo momento que hizo temblar el suelo sobre el que estaban paradas. El horror, el miedo, la traición, todo se fundió en un grito ahogado, mientras las llamas danzaban a su alrededor. Y así, con su padre herido a sus pies, el abismo de la verdad comenzó a abrirse debajo de ellas. Todo se desmoronaba. La vida de Rebeca, su búsqueda de venganza, ahora era solo un oscuro laberinto de secretos. ¿Qué camino podría tomar ahora, si las piezas de su vida volaban en dirección opuesta? ¿Y qué significaba realmente la lealtad, cuando la vida gira con cada decisión? La respuesta aún estaba en el aire, pero el reloj seguía corriendo. Rebeca miró a Patricia, cuya furia se transformaba en desesperación. «¡Esto es una locura!», gritó, mientras el aire empezaba a llenarse de humo. El hermano de Gabriel, herido y tirado en el suelo, se convirtió en un símbolo de traición. «¡Tienes que confiar en mí!», repitió Mario. Pero Rebeca sentía que el piso se desvanecía bajo sus pies. «¡No puedo!», exclamó, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La luz y el calor de las llamas aumentaban su temor, atrapándola en una pesadilla de voces apagadas y ecos de gritos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Había sido todo un juego? Los recuerdos de momentos felices con Gabriel se desvanecían, dejando solo un eco desgarrador. «Rebeca, vamos», insistió José, empujándola hacia la salida. Pero en su mente, todo seguía girando. El collar. Quería saber qué importancia tenía realmente. «José, no podemos dejarlo», gritó, señalando a Mario, quien estaba en el suelo, luchando por respirar. «No hay tiempo. Mira, ellos vienen», dijo José, apuntando hacia las sombras que se movían en la distancia. Sombras que prometían más dolor. La escena se descontrolaba. Las llamas devoraban el vestíbulo, y se escuchaban sirenas acercándose. «¡Rebeca!», gritó Patricia, su voz llena de pánico. «¡Mira el collar!». Rebeca se giró y vio el brillo dorado que había caído del cuerpo de su padre, iluminando el caos. Su corazón se detuvo. ¿Era ese el collar, la clave de todo? Se agachó para recogerlo, pero en ese instante, una explosión desgarradora resquebrajó el suelo, y el tiempo pareció detenerse. Las luces estallaron, el aire se llenó de fragmentos de cristal y humo. «¡Sálvate!», gritó José, mientras empujaba a Rebeca hacia un lado, justo antes de que un trozo de escombro cayera donde estaba, dejándola sin aliento. El mundo se sentía como si se desmoronara en cámara lenta. Por un breve instante, la confusión reinaba. Cuando el humo se disipó, un grito helado atravesó el aire. Era Patricia, mirada aterrorizada, apuntando hacia lo que antes había sido el vestíbulo. En medio del caos, una figura oscura se alzaba entre el fuego, la mafia, vestidos con trajes oscuros, sus ojos brillaban con malicia. «Tienen que venir con nosotros», aullaron, y el pánico llenó el espacio como un veneno. Rebeca sintió el terror instalándose en su pecho. «No, por favor». Las palabras apenas si salieron, pero un hombre al frente, de rostro frío, la miraba intensamente. «No elegiste el bando correcto, Rebeca», gritó, y sus palabras la atravesaron como un latigazo. Patricia, al lado de Rebeca, dio un paso hacia atrás, poniendo una mano en su boca. «¿Qué significa eso?», susurró. «Es tu padre. Todo este tiempo fue una mentira». Las palabras del hombre colisionaron con la mente de Rebeca, borrando su resistencia. En ese momento, la verdad, una verdad que había vivido durante años, comenzó a tambalearse. Los ecos de sus propios recuerdos regresaron. Su vida llena de promesas y sueños ahora se convertía en un rompecabezas cuyas piezas nunca encajaban. «Él es parte del mismo juego», dijo el hombre, apuntando a Mario, que yacía herido y derrotado. Rebeca se sintió atrapada. ¿Era posible que todo lo que conocía hubiera sido un engaño? ¿Era Mario un enemigo? «No», gritó, pero el hombre avanzó. Su sonrisa cruel era la imagen de la traición. «Rebeca, escucha», imploró Mario, su voz temblorosa. «Esto no es lo que piensas. No estoy en su lado». Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó. Un segundo tirano.
Los gritos rodearon a Rebeca como un torrente. Mario cayó. Una mancha oscura brotaba de su pecho. La sangre, un nuevo hilo en su historia. «No», chilló Patricia, y el mundo se volvió negro. De repente, Rebeca no sabía quién era realmente. La línea entre el amor y el odio se borra. Su vida se desvanecía como humo, y las verdades ocultas amenazaban con engullirla. En ese instante, el rostro de Gabriel apareció ante ella, y la sombra de su muerte se cernía sobre todos. «Rebeca», gritó un susurro, que venía del humo. «El collar, tómalo». Y mientras el mundo se deslizaba hacia el caos, una decisión debía ser tomada. Sus manos temblorosas estaban a punto de tocar la verdad detrás del collar. La llave que podría abrir no solo el presente, sino todo lo que había sido su vida. La interrogante latía en su pecho. ¿Podría transformar el dolor en poder o sucumbir a la oscuridad que se cernía sobre ellos? Mientras el fuego devoraba a su alrededor, la sensación de que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos se hacía más fuerte. Aquel mundo de secretos y traiciones apenas comenzaba a desvelarse, pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad? Rebeca se quedó paralizada, su mente llena de confusión mientras el señor con el rostro sombrío apuntaba al suelo, donde Mario, su padre, yacía cubierto de heridas. Todo lo que había sentido, cada recuerdo de su familia, se desmoronaba ante su mirada. Tú estás vivo», gritó, pero su voz se ahogó en un mar de caos. Los hombres de la mafia se movían como sombras, el aire olía a pólvora y desesperación. «Rebeca, ahora no es el momento. El collar es lo más importante», insistió José, su voz temblando mientras la presión aumentaba. «¿Qué collar?», murmuró Patricia, confusa, pero Rebeca sabía que ya era tarde para dudas. El collar brillaba en el suelo, como un faro entre las llamas. Exclamó, pero el tiempo se escapaba. Estalló otro grito. El ruido de una explosión resonó y la tierra tembló. La imagen del hermano de Gabriel y sus ojos llenos de odio retumbaban en su mente. «Todo esto es un juego, Rebeca, un juego sin cuartel», había dicho antes de caer. Con un giro de su corazón, se lanzó hacia el collar. Las llamas rugían a su alrededor. «Rebeca, ven», gritó José, mientras el humo comenzaba a infiltrarse en sus pulmones. En ese instante, la lucha por el collar se convertía en una lucha por sobrevivir. Sin pensar, Rebeca se arrodilló. Sus manos temblorosas tocaron el frío metal. Justo cuando lo recogió, un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Miró a su padre, que ahora yacía inmóvil, y su corazón se rompió. «No, no, no», sollozó mientras las lágrimas le empañaban la vista. La idea de perderlo otra vez la arrastró hacia lo más oscuro. «¡Sálvame!», gritó Mario, su voz distante pero llena de vida. Rebeca sintió que el abismo la llamaba, pero sucedió algo increíble. El collar vibró en su mano. Un destello de luz atravesó el aire. «Es ahora o nunca», pensé, avanzando hacia la salida. Arrastrando a Patricia con ella, algunas luces parpadeaban y al fondo una figura familiar surgió entre el humo. «¡Javier!», gritó Rebeca al verlo, su abogado y aliado. Él se acercó rápidamente, mirada intensa. «¿Tienes el collar? Debemos irnos ya», ordenó, y el tumulto a su alrededor pareció intensificarse. «¿Por qué? ¿Qué pasa con Gabriel?», preguntó Patricia. Pero Javier era implacable. «Ya no importa. Ahora debemos salir. Ellos están aquí». Con las palabras resonando en su mente, Rebeca sintió una chispa de determinación en el fondo. Mientras corrían, el aire se tornó más denso. Las sombras danzaban. Las sirenas sonaban más cerca. Y con cada paso hacia la salida, el collar en sus manos parecía pulsar con más fuerza. «No es solo una joya», murmuró Rebeca, sintiendo que todo empezaba a encajar. «Es la clave para detener a la mafia». Un grito oprimido a sus espaldas hizo que se detuvieran. Al girar, se encontraron de frente con el hombre de la mafia. Sus ojos oscuros brillaban con furia. «No escaparás, Rebeca»,
exclamó, y mientras levantaba su arma, el collar brilló intensamente, iluminando la escena. Un instante. «Déjala», gritó Javier. El ruido de disparos llenó el aire, pero no solo era el sonido de una caída, sino el eco de un destino que se desmoronaba. La luz del collar golpeó la mente de Rebeca. «¡Ahora!», gritó, y en un impulso la lanzó, esperando que alguien lo atrapara. En ese segundo, un destello envolvió al hombre de la mafia, como si fabricara una línea entre el bien y el mal. La luz se amplió, envolviendo la escena en un molde estructural de paz imprevista. Rebeca sintió su corazón acelerar mientras el aire se despejaba. «¿Lo logramos?», musitó. Al volverse, vio el alivio en los rostros de José y Patricia. La lucha terminó. La mafia retrocedía, desvaneciéndose en las sombras. Con la respiración entrecortada y el collar seguro en sus manos, Rebeca supo que algo había cambiado. La oscuridad había perdido su control. «Esto no ha terminado. Debo encontrar la verdad detrás de todo», pensó mientras se aferraba al collar. Porque con él no solo había una promesa de venganza, sino una nueva oportunidad para desenterrar secretos ocultos. Al mirar a sus amigos, un nuevo brillo de esperanza empezaba a tomar forma. «Juntos podemos descubrirlo todo», aseguró, y cuando se dirigían a la salida, sintieron el peso de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Ahora, el misterio no solo era sobre la venganza, sino sobre una nueva historia que comenzaría en el mismo instante en que cruzaran las puertas de la mansión. Si has disfrutado de esta increíble historia, debes suscribirte ahora al canal. No esperes ni un segundo más para perderte los próximos capítulos de nuestros relatos exclusivas. Dale like para apoyar al algoritmo y comparte con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este final impactante. Tu participación es clave, así que inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías.